Megacanal Sonora presenta. ¿Qué tal? Bienvenido a Tiempos, un momento con la historia. Este año, el pasado mes de julio, se cumplieron 50 años en que la mujer sonorense por primera vez fue a las urnas. Este año también ha sido histórico porque llegó a Sonora por primera vez en la historia política de Sonora una mujer. Para hablar sobre el voto de la mujer, los 50 años de historia que han pasado desde que la mujer ejerce el voto, cómo se dio todo este contexto, quiénes eran las protagonistas, cómo fue evolucionando. Tenemos un especialista en el tema, la maestra en ciencias Elizabeth Cejudo Ramos. Es de primera carrera, es licenciada en comunicación, después tiene una maestría en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y actualmente cursa el doctorado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es autora de un texto que tiene una gran aceptación en el medio histórico porque precisamente aborda el tema de la mujer, el periodismo y la opinión pública en Sonora. Entonces, está con nosotros Elizabeth, y Elizabeth, te queremos agradecer tu presencia en Tiempos y pues abordar este tema, 50 años de que la mujer en Sonora votó por primera vez, eligió por primera vez y también donde emergieron esas personalidades que tienen mucho que ver con la historia actual. Bienvenida a Tiempos. Hombre, muchas gracias por la invitación y sobre todo por abrir el espacio a este tema pues prácticamente inexplorado en la historia de Sonora, que es la participación de las mujeres en los espacios públicos, ¿no? Así es. Elizabeth, pues como siempre es en la historia, me gustaría empezar un poco por el principio. ¿Cómo se va dando esto en relación a la presión o la presencia de la mujer en las contiendas políticas? ¿Qué referencias hay? ¿Qué estudiaste? ¿A dónde llegaste? Muy bien, bueno, mira, justamente en 1953, como sabemos, es cuando se modifica el artículo 34 para que las mujeres obtengan ciudadanía plena, es decir, que puedan votar. Sin embargo, y qué bueno que lo dices, de empezar por el principio, las mujeres ejercían muchas de las facultades de esa ciudadanía sin votar, participando de muchas formas en la esfera pública, como sindicalistas, como escritoras, como profesoras, como obreras, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, para no irnos tan lejos, podemos poner como un antecedente primero la participación de las mujeres en el ámbito laboral durante el Porfiriato, que había como de dos sopas, ¿no? O eras profesora o eras obrera, depende de la condición social que te había tocado tener en la vida. Entonces, ya hay una incursión, digamos, más formal de las mujeres al mercado laboral. Ya participaban de los congresos de obreros, por ejemplo, aunque no tenían voz ni voto, pero ya andaban por ahí. Y bueno, esto se va desarrollando y van tomando una parte importante en digamos, en el sector productivo, pues, ¿no? Y en la educación. Y bueno, ya no digamos de años atrás donde se discutía si la mujer tenía alma o no tenía alma, ¿no? Bueno, en el Porfiriato, digamos, empiezan en la parte laboral, pero antes, digamos que el asunto de la mujer se trataba en la parte educativa, en la parte religiosa y de repente, digamos, en la legislación en cuanto a las propiedades y demás. Entonces, pues ocurre todo el proceso revolucionario que lleva muchísimos años y tal, y según algunas personas tiene un punto, pues no culminante, ¿no? Pero un punto importante con la publicación de la Constitución del 17, en donde se esperaba que las mujeres pues obtuvieran la ciudadanía plena. Se buscaba que las mujeres votaran. Sin embargo, no se incluyó dentro del texto de la Constitución, cuando sí se le dieron otros derechos como ciudadana,
pero no se le permitió el derecho a votar, según explican algunas autoras, porque tenían miedo de que pues el clero o la influyera religión influyera ¿verdad? sobre ellas a la hora de votar. Y este binomio de mujer-religión se mantuvo incluso hasta ya entrar a la década de los 50, 60, una cosa así, ¿no? Entonces, era una especie de mote que le ponían a las mujeres, sí, ¿no? Claro. Son manipulables, van a estar sobre ellas el clero y van a hacer que claro. nos modifiquen los destinos electorales. Sí, no, y bueno, de las ciudades y los distritos, ¿no? En 1926, cuando ocurre la cristiada y luego la segunda cristiada ya en los 30, pues fueron las mujeres las que estuvieron más presentes. Entonces un poco estaba justificado, pues, ¿no? Sin embargo, había sectores de mujeres que no estaban, digamos, que no se podían incluir en ese binomio, pues, ¿no? Pero bueno, sí fue. Y bueno, ya para la década de los 20, 30 vemos en México y en Sonora una participación importante y que va creciendo año con año por parte de las mujeres. Se van dando por ahí presencia de personalidades. Platicábamos ahorita antes de entrar al programa de aquella diputada yucateca, ¿no? Hermana de Carrillo Puerto, Elvira Carrillo Puerto. Se van dando distintos protagonismos, sí, ¿no? Sí, bueno, y es en 1916 cuando ocurre el primer Congreso Feminista en Yucatán. Entonces, desde ahí ya se empieza a hablar... Quiere decir que en el país había una efervescencia femenina pues, por la actividad política. Había, ¿no? una efervescencia y había apoyo de diferentes grupos políticos para que la mujer participara. Y evidentemente la influencia extranjera también, los movimientos sufragistas alrededor de todo el mundo también influyen para que empiecen las mujeres a manifestarse. Así hay que recordar, ¿no? que en Europa el movimiento sufragista fue determinante para que la mujer se impusiera, y eso pues tenía influencia en todas partes, y por qué no en México. Ahora, eso fue apareciendo, pero realmente me dices que en el cardenismo es cuando realmente toma presencia o toma una especie ya de un papel protagónico, las organizaciones de mujeres primero y después las personalidades, ¿no? Sí, justamente, bueno, un poquito antes del cardenismo hay un evento que es significativo para las mujeres en Sonora y que es en 1925, cuando la profesora nogalense Melida Carrillo solicita al Congreso del Estado que se legisle a favor del voto de las mujeres. Fue una carta, una petición. Una petición formal que ella hace al Congreso, la dirige. Y les dice, bueno, ¿por qué si las mujeres en Yucatán están votando? ¿Por qué si las mujeres en Estados Unidos están votando? Que nos tenemos que levantar en armas, dice Emelida Carrillo. Emelida Carrillo, tenemos alguna información de ella. Una que era parte del Comité Femenino Antichino en Nogales, que se formó en Estados Unidos hasta la preparatoria y llega a Nogales a ser profesora. Y pues como sabemos, durante la década de los 20, si eras profesora, pues formabas parte del equipo y apoyabas las políticas gubernamentales. Por ello ella participó en el Comité Femenino Antichino, por ejemplo. Y bueno, tenía como esos antecedentes, escribe la carta, entre otras comunicaciones que hizo al Congreso, por ejemplo, para que desaparecieran los barrios chinos, etcétera, etcétera. Digamos, no era perfecta la mujer, para nada. Pero bueno, marca ese antecedente. La respuesta que le hace llegar al Congreso, pues es que en esos momentos no era conveniente que se legislara y ahí la dejaron, ¿no? Entonces, bueno... Pero fue un antecedente que quedó, un referente importante, ¿no? Y que que según mis cuentas lo documentó el doctor Ignacio Almada y el doctor José Marcos Medina en el libro de la historia panorámica del Congreso de Sonora, ¿no? Ahí está el dato. Y el documento creo que lo traje, se los envié, igual se puede ver la carta. Sí, ahí lo podemos ver, traemos algunas imágenes, entonces, ahí pueden estar viendo. Lo que estamos viendo en pantalla justamente es como el debate que se hace en la opinión pública durante el cardenismo, que es lo que me preguntabas ahora, ¿no? ¿Por qué las mujeres apoyaron al general Lázaro Cárdenas? Y Lázaro Cárdenas se consideraba, desde que fue gobernador de Michoacán, le decían el gobernador feminista. Siempre estuvo acompañado de mujeres y según algunas autoras que han estudiado el periodo y la participación de las mujeres, dicen que el sector femenino fue un brazo muy importante para que funcionaran las políticas de Lázaro Cárdenas, ¿no? Sin votar, ¿no? Sin votar. Sin ser esa fuerza electoral que ahora pero algo existe. Muy importante y muy inteligente me parece que hizo Lázaro Cárdenas es abrir las puertas de su partido
en ese entonces el PNR, a las mujeres. Ajá. Entonces, si bien las mujeres no podían votar en las elecciones, sí podían votar al interior del partido y se crearon entonces las Secretarías de Acción Femenina. Entonces ya era una forma de integrar a las mujeres y de hacerlas sentir parte del partido. Es muy interesante lo que dices, porque quiere decir que Cárdenas tuvo la visión de darle cauce a las inquietudes políticas de la mujer, primero dentro del partido del PNR, que después se convertiría en PRM. Él tendría esa participación política dentro de un partido. Así es. ¿Y estas organizaciones cuáles eran? Mira, la organización más conocida de este periodo y la que aglutinó a mujeres de todo el país fue el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer conjuntó a mujeres de todos tipos en el país, incluso a las mujeres católicas que en ese momento eran como las apestadas, pues, ¿no? Las que se movilizaban y tenían actividad, sin embargo no eran aceptadas porque no se consideraban verdaderas revolucionarias. Pero ¿no? te hago un paréntesis rápido. ¿No había organización de mujeres católicas que buscaran el voto y eso? Fíjate que justamente el mismo Frente Único Pro Derechos de la Mujer no tenía en su agenda principal el voto a la mujer. Como que la agenda era seguir este asunto de lograr el progreso a través de la justicia social, y cuando llegáramos al progreso, pues íbamos a mejorar todos, incluyendo las mujeres, ¿no? Entonces, el asunto del voto, creo yo que salió más de los grupos políticos que de las propias mujeres, como que lo apoyaron después. Se nos está acabando el tiempo de la primera parte del programa y no quisiera irnos con los comerciales sin invitar a nuestros amigos del público a que este libro de Mujer, Periodismo y Opinión Pública en Sonora, habrá 2 libros disponibles en la Sociedad Sonorense de Historia, las 2 primeras personas que lleguen el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. 2 libros disponibles gratis para aquellas 2 personas que lleguen a la Sociedad Sonorense de Historia. Las primeras 2 personas abren a las 8 de la mañana. Y pues levántese temprano, vale la pena llevarse este libro, Mujer, Periodismo y Opinión Pública en Sonora. Vamos a ir a un pequeño espacio comercial, regresamos, esto es Tiempos, y seguimos con la mujer y el voto en Sonora, 50 años. Para competir y ganar, pon tu marca con Lorena Burruel, el mall de la televisión. Desarrolla el arte de adquirir con los expertos. Consejos útiles y prácticos de los comercios y empresas en el estado. Lo mejor en productos y servicios están presentes en Pon tu marca. Pon tu marca con Lorena Burruel. De lunes a viernes a la 1 y a las 7 de la tarde por Megacanal Sonora. La señal de tu ciudad. Con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Seguimos en Tiempos. Y estamos hablando del voto de la mujer. Hace 50 años en Sonora, por primera ocasión, la mujer acudió al voto y, acudió a las elecciones y emitió su voto, y por primera vez fue elegidas mujeres en aquella ocasión. Pero en esto pues hay antecedentes. Estamos con la maestra Elizabeth Cejudo y bueno, estamos en el cardenismo. Cárdenas abre las puertas de su partido, del PNR, después PRM, hace un sector o llega un sector femenil con mucho ímpetu dentro del partido. ¿Y qué sucede en Sonora? Eso tiene también consecuencias en Sonora y tiene también correspondencias de los movimientos nacionales, ¿no? Sí, hay repercusiones en Sonora sin duda. La efervescencia del movimiento femenino estaba por todo el país. Y bueno, acá en Sonora lo que yo he podido ver en fuentes es que la discusión en prensa estuvo presente. Hay discusiones acerca de la viabilidad del voto hacia las mujeres, gente que estaba de acuerdo, gente que no estaba de acuerdo, gente que se mostraba neutral, mujeres escribiendo sobre el voto a las mujeres.